Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. We will make America great again. 向洛佩斯总统 There is no planet B. There is no planet blah. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. 10 años ya desde el histórico referéndum del Brexit en 2016, el Reino Unido sigue atrapado en su propio laberinto político y económico. Unos lo llaman desastre financiero, otros el triunfo absoluto de la soberanía. Por un lado, los datos institucionales son gélidos y revelan una economía hasta un 4% más pequeña, con miles de pymes ahogadas por la nueva e interminable burocracia aduanera. Por el otro, los defensores de la ruptura celebran la envidiable agilidad de legislar sobre tecnologías del futuro o el incremento de los salarios de los menos cualificados. Hoy el país vive el llamado Brexit, nuevo acrónimo, el arrepentimiento de haber hecho el Brexit. Un 55% de los británicos cree que abandonar la Unión Europea fue un error. Otros dicen que el único problema es la clase política británica. Ante este complejo panorama, el gobierno laborista intenta el delicado reinicio con la Unión Europea. Nosotros estamos hoy aquí para hablar de estos 10 años del Brexit con invitado, ¿verdad, José Luis? En efecto, tenemos junto a nosotros a Cosme Ojeda. Cosme Ojeda es profesor de opinión pública en nuestra universidad, la Universidad San Pablo CEU, y además también, pues antes de su labor docente, ha tenido también, una importante trayectoria en medios de comunicación vinculado, pues, a política exterior o esencialmente a Reader Digest, ¿no? Entonces, tenemos a un profesional y además, un compañero docente con una gran especialidad en este campo de la política internacional. Sí, cada vez que hablamos de Albión te llamamos. Sí, gracias por recibirme una vez más. Encantado de estar con vosotros, aunque sea para hablar de la pérfida Albión. Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Pueden terminar siendo aliados. Bueno, los ingleses parecen en un lío continuo con Europa. Es como no saber dónde está. ¿Cuándo empezó este lío, José Luis? Bueno, pues este lío ya empezó, se puede decir, hace 10 años, aunque tiene sus raíces profundas, ¿no? Que casi podríamos rematarlo antes, ¿no? O sea, pero bueno, no me voy a poner en plan historiador. Sí, hombre, sí, ponte. No, o sea... Gánate el jornal. No, inicialmente porque han existido dos modelos casi de integración. Uno sería el de la Comunidad Económica Europea, otro sería el de la EFTA con lo del libre cambio. Este último es el que fracasa, aunque todavía pervive con la pertenencia de Suiza y algún país como Islandia, como Noruega. Y Gran Bretaña finalmente, curiosamente a través de un líder conservador, porque vamos a meternos un poco por ahí, con Edward Heath, será el que consiga en 1973, que Gran Bretaña se integre en la Comunidad Económica Europea. O sea, ha habido conservadores europeístas y después de salvar lo que fue, aquella resistencia de De Gaulle de vetar a los británicos porque no se fiaba de ellos en el proceso europeo de aquella unión de naciones, etcétera, ¿no? Todo esto lo remarco adrede precisamente un poco por ello. Edward Heath luego fracasará en la política interior, será sustituido por Margaret Thatcher y aquí tenemos esa otra variante del conservadurismo, ¿no? O sea, que van a jugar una política pues mucho más, se puede decir, euroescéptica, la lucha por la libra esterlina, el mantenimiento de una identidad británica que la Guerra de las Malvinas conseguirá hacer resurgir un poco de sus brasas, la alianza especial entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher, lo cual va a ser valorado. Los británicos, ¿de qué nos sirve la Unión Europea si con Estados Unidos tenemos, gracias a ellos, una posición predominante, ¿no?, en política internacional? Todo ello va a ir luego jugando posteriormente a que finalmente, sin esos ya liderazgos carismáticos del conservadurismo,
pues haya un fortalecimiento también de los nacionalismos, y aquí es importante también pues de tener un poco esa circunstancia. Cuando aquel líder que todo el mundo pretende olvidar, Cameron, ¿no?, decidió un poco el referéndum con aquella salida de lo del Brexit, pues también podremos... 2016, el referéndum de Cameron, cuando los británicos entran definitivamente, ¿no? Ahí está, y entonces casi tenemos un perfil de generaciones... Quiero decir, que entran en la línea de largarse, ¿no? Ahí está. Y claro, tenemos aquí dos perfiles interesantes que dejo un poco encima de la mesa. Por un lado, británicos que conocieron como ese resurgimiento de los colores nacionales británicos, lo que ha sido como una interpretación: Gran Bretaña no ha muerto, el imperio sigue ahí. Y que por tanto dijeron, igual resulta que con Trump en Estados Unidos en el primer mandato, en todo esto, oiga, esto nos puede servir para que Gran Bretaña tenga mayores estímulos. Esas relaciones privilegiadas que tuvimos con Reagan se pueden igual estimular en el futuro. Y por otro lado, también tienen sus nacionalismos, los escoceses, los galeses, los irlandeses del norte de Irlanda, que votaron favorablemente y visiblemente a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea, lo cual provocó que los sectores más conservadores, incluso los que podríamos denominar los más unionistas del norte de Irlanda, votasen de manera casi unilateral a favor del Brexit, ¿no? Cosme, ¿pero qué pasó? Bueno, yo no sé si también remontarme a los años de Heath y de Thatcher es verdad que hasta los años 80, hasta los años 80 los que eran más proeuropeos eran los conservadores, porque los laboristas consideraban que era un club capitalista al que no debían unirse. O sea que han dado bandazos de un lado a otro. Ahora, Inglaterra, la gente quizás olvida, o yo defiendo que Inglaterra, que fue un imperio que realizó la revolución industrial y que fue la primera economía del mundo hasta que los americanos les sustituyeron, que fueron muy eficaces. Fundamentalmente es un imperio montado sobre el comercio y una gran armada. Los ingleses siempre, si nos remontamos todavía más al siglo XIX, a Lord Palmerston, que decía que Inglaterra no tiene amigos, tiene intereses, que es la clase primera de diplomacia que muchas veces en España no entendimos cuando negociábamos con la Unión Europea. Y sin embargo, los ingleses, que han sido grandes diplomáticos y grandes negociadores, negociaron muy mal la entrada en la Unión Europea. Luego Thatcher, que siempre fue un poco antagónica, intentó recuperar o renegociar ciertos aspectos, pero los ingleses negociaron mal su entrada en la Unión Europea, al contrario que los españoles, aunque habría que matizar algunas cosas sobre España. Pero en cambio yo creo que hicieron una cosa absolutamente nefasta al salir con el Brexit. Yo creo que no, o sea, hay estadísticas para todos los gustos, pero yo creo que ha sido un error mayúsculo. O sea, no solo es que haya bajado el PIB, como señalabas antes. Sí, ahora después vamos a entrar 4%, sino que el PIB per cápita ha bajado más. O sea, yo sí que creo, yo consideraría que fue una decisión nefasta. Esta idea de los referéndums, o sea, esto que desgraciadamente tenemos un triste recuerdo aquí en España con Cataluña, esta idea de vamos a amenazar con un referéndum que luego no va a pasar nada, o sea, fue una idea que ha sido nefasta para la economía y los ciudadanos británicos. Hay que recordar que ahora en Canadá, en Alberta, que es donde hay petróleo, quieren celebrar otro referéndum el 19 de octubre, un poco en esta línea. O sea, amenazamos amagamos con una cosa que al final es un tiro en un pie. O sea, ¿Quieres decir que no hay nada más peligroso que un político necesitado? Sí, absolutamente. Cameron ha resultado ser, o pasará a la historia, no pasará a la historia de los primeros ministros británicos como uno de los mejores. O sea, no, desde luego no fue Disraeli, no fue Thatcher, y desde luego... que creo que últimamente vienen todos en un taxi, ¿eh? Sí, no son los más mejores, como dicen los niños pequeños. Bueno, pues después de esta introducción que nos habéis hecho sobre cómo se dio la entrada y cómo se hizo la salida hace 10 años, me gustaría dar un salto al presente y entrar en el fenómeno Brexit, ¿no? El fenómeno Brexit, que es una contracción de Brexit, y regret, que es arrepentimiento. Significa el arrepentimiento de haber abandonado la Unión Europea. Y aquí hay un par de cosas que juegan, ¿no? Que parecen que son interesantes, porque aquí, en esta cosa del Brexit, siempre hay dos posiciones enfrentadas
con perspectivas súper distintas entre los propios británicos, quiero decir, ¿no? Entonces, por una parte tenemos que ya hay encuestas, ¿no? En este 10º aniversario, un abultadísimo 55%, algunos dan un poco más, un poco menos, pero un 55%, entre el 55 y el 62% del electorado de hoy, claro, el de hoy, no el de hace 10 años, califica la salida del bloque europeo como un error y un fracaso, ¿de acuerdo? Y da lugar al conocido a este que se está popularizando, el fenómeno del Brexit. Vale, pero estas métricas hay que tener en cuenta que no son el electorado de hace 10 años y que lo que ha entrado aquí en el padrón para el censo, para la opinión pública, es la generación Z. Y esta generación de jóvenes siempre se distinguió ya en el referéndum del Brexit como mucho más preeuropeos que las generaciones superiores. ¿Por qué? Vamos a tocar primero este tema. ¿Por qué los jóvenes son mucho más proeuropeos que los mayores? Bueno, decías bien, o sea, las encuestas más fiables, yo las que más, fiables, yo creo que son las de YouGovernment y de Economist. Yo creo que ese 62-38 ya resalta una cosa muy significativa. De esta generación joven, el problema es que la mayoría de ellos no fueron a votar. Entonces ahora tienen esa percepción, o lo que decimos los profesores de opinión pública, esa percepción de nos han robado el futuro. En Inglaterra tiene esta, si queremos, variante. O sea, es verdad que muchos jóvenes se quejan del futuro. El mismo The Economist, por ejemplo, reconoce que las nuevas generaciones de hoy en día, en contra de esta teoría económica de que lo tienen mucho más difícil que anteriores generaciones, defiende la teoría contraria, que es que los jóvenes viven mucho mejor que han vivido nunca. Entonces, en economía, como en muchas cosas, el tema de las percepciones, o sea, si vamos a los datos o a las estadísticas o a los datos físicos, esta gente joven sí que es verdad que no participaron, o sea, y se arrepienten de no haberlo hecho. Es verdad que es lo que pasa en España también con los pensionistas, que claro, como votan más los pensionistas que los jóvenes, los políticos atienden más a la gente que siempre va a votar. Entonces los jóvenes en Inglaterra consideran, o esta generación que mencionabas, consideran que en cierta medida les han robado el futuro. O sea, hay cosas, por ejemplo, han salido de los programas Erasmus educativos a Inglaterra. Antes del Brexit le costaba 260 millones de euros traer y llevar alumnos europeos, entre otras cosas porque la mayoría de los europeos íbamos a Inglaterra. Y en cambio ahora han decidido volver al programa Erasmus y en vez de costarle 260 millones al año les va a costar 660 millones porque se ha reducido nada menos que a la mitad el número de europeos que estudian en universidades inglesas. Exacto. Que se han llenado de chinos. Entonces esas decisiones que han tomado o los jóvenes ven o ese programa exitoso que ha sido Erasmus, que lo tenemos aquí en San Pablo CEU, en la Facultad de Comunicación, somos de las facultades que tienen más Erasmus en Madrid. Sí, esto ha cambiado entonces, muchísimo. Eso es un programa de intercambio útil, efectivo, europeísta. Entonces, eso, por ejemplo, los jóvenes británicos lo han perdido y lo echan de menos. Entonces, pues son cosas que podemos ir a cosas concretas, pero la gente joven está más defraudada, pero es verdad que no participaron. Entonces, sería interesante recordarle a los jóvenes que si quieren defender sus derechos, además de quejarse, hay que participar en la esfera pública, hay que votar o hay que defender lo que claro, crees. Porque lo segundo más peligroso en este mundo es un joven quejándose. Sí. José Luis, ¿qué piensas de esto de la generación Z y también de la versión contraria? La versión contraria es, no, esto no tiene que ver con esto tiene que ver porque estamos hasta las narices de los políticos de Westminster. Bueno, hay varias circunstancias. Por un lado, como bien habéis dicho, el programa Erasmus, uno de sus principales objetivos es interrelacionar, ¿no?, las generaciones jóvenes e ir creando ese sentimiento europeo. Y claramente ellos ven, porque nosotros, pues tenemos esas dificultades. Esencialmente, cuando como país turístico que somos y que una del gran número de turistas que vienen a España son los británicos, y ahora resulta que tienen, podemos decir, problemas de pasaporte, de coger vuelos, etcétera, en ese aspecto. Entonces, hay esos pequeños detalles de colas, de retrocesos, van creando ya una opinión que antes no lo había, ahora sí lo hay, ¿no? Porque lo tercero más peligroso es un joven que no puede viajar con sus amigos. Ahí está. Entonces ya empezamos a ver un poco esas particularidades. A esto se puede sumar
pues también la otra generación, la generación aquella que votó, también votó por una ilusión. ¿Y cuál es esa ilusión? Un Trump que iba a ganar el primer mandato y lo ganó, y que ilusionó a todos. Si ustedes ganan con el Brexit, yo les prometo un convenio bilateral entre los dos países, y va a ser mucho más jugoso y beneficioso que lo que están ustedes haciendo en la Unión Europea. Eso nunca llegó. Sí, justo eso es lo que ha pasado. Ha pasado lo contrario. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la gente votó también por una ilusión, ¿no? Votó de nos va a venir mucho mejor alzando nuestro carro a ese otro motor que va a ganar ahora. Muy bien, entonces, ¿me podéis explicar por qué los políticos ingleses tienen tanto miedo a hacer el reingreso? Si el 65% está a favor, ¿por qué dicen a la vez que sería un suicidio electoral para el gobierno que lo propusiese hacer el reingreso? ¿Por qué? ¿Porque pagaría la factura de lo hemos hecho mal? ¿O cómo funciona esto? Bueno, hay dos variables dentro de la opinión pública, ¿no? Es decirle a la opinión pública que se equivocó a la vez que reconocen que ellos también se equivocaron. Entonces, no deja en muy buen lugar, o pedirle a la gente, porque además, como recordaba José Luis hace un momento, o sea, es que Inglaterra votó para entrar, ha votado para salir, y ahora necesitan votar para volver a entrar. Entonces, yo creo que es difícil o sea, el lema del Brexit, aquel que todo el mundo entendió como suyo, y por eso todo el mundo, o sea, era una cosa muy... O sea, lo de regain, el control, eran dos palabras que todo el mundo entendía y que todo el mundo podía interpretar en un sentido u otro. O sea, la sociedad británica sí que ve que ahora en la toma de decisiones, o que el mayor acuerdo comercial o multilateral del mundo o el mayor mercado se han quedado al margen y no pueden tomar decisiones. Los políticos han ido tomando decisiones para un Brexit duro, y si hubiesen adoptado un Brexit más blando, aunque no pudiesen influir en las decisiones, por lo menos hubiesen resultado menos perjudicados por los aranceles, etcétera. Entonces ahora la opinión pública, a pesar de que el primer ministro ha bajado el precio de 100 productos alimentarios básicos y ha intentado, digamos, maniobrar contra estos aranceles que sufren ahora directamente la población, pues ahora, digamos que explicarle a la gente el esfuerzo de renegociar o de recambiar las cosas es muy complejo. Entonces nadie quiere asumir todavía el coste que va a suponer, y luego el coste que supondrá para Inglaterra volver a entrar en todos estos procesos. O sea, es complejísimo. O sea. Ahí quería ir a la gobernanza, ¿no? A los problemas de gobernanza y marco constitucional, porque hablamos mucho de aranceles, hablamos mucho de dinero, hablamos mucho de burocracia aduanera. Bien, todas esas cosas existen, las veremos ahora cuando entremos en un bloque que hable más de cómo es el balance de los 10 años de economía Brexit. Pero hay un asunto que es otro tipo de costes, y es la opinión pública británica percibe que se han pasado 10 años con un esfuerzo político, ministerial, burocrático, brutal, para hacer este Brexit duro una realidad en términos de leyes, de normas, de adaptaciones, de todas esas cosas. Y eso ha sido una pérdida de oportunidad de iniciativa política que ha dejado de hacer Gran Bretaña por tener que ocuparse del Brexit estos 10 años. Y esencialmente porque además los grandes protagonistas tampoco han tenido un poco esa competencia, ¿no? Nigel Farage, conseguido su objetivo, rápidamente volvió a su mundo de anonimato y no adoptó precisamente un protagonismo político. Lo está volviendo otra vez a retomar ahora, ¿no? Un poco como consecuencia, pero no lo tomó en ese momento. Quien sí se puso a la espalda, podemos decir, entre comillas, el éxito del Brexit fue Boris Johnson, en aquel momento alcalde de Londres, y que luego posteriormente, bueno, pues aparecería también como primer ministro conservador en un intento, bueno, de poder relanzar una nueva imagen del conservadurismo, que más bien, bueno, pues ha sido más otra nueva caricaturización de lo que fue un poco el conservadurismo thatcherista un poco en el pasado, ¿no? O sea, no llegando a ese tipo de alta política, con la cual se puede estar de acuerdo o no, pero no deja de ser un poco alta política, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta quiénes son los que al 100% siempre han respaldado la política contraria al Brexit, lo cual produce muchas veces pues que uno se sitúe en una posición contraria precisamente, ¿no?
Y claro, si los nacionalismos galeses, escoceses y norirlandeses dicen nosotros estamos con la Unión Europea, claramente ya te está provocando de reacción una corriente hacia el otro lado, y más cuando tienes a un Boris Johnson o tienes a un Farage que rápidamente sacan sus colores de la Unión Jack en una dirección, pues ya te están provocando una división que tú no querías y que sobre todo afecta, bueno, pues ahora está Déby con el Partido Liberal Democrático, ¿no? Pero aquel esplendoroso político británico, Nick Clegg, casado con una española que representaba el espíritu europeísta, pues tampoco tenía la fuerza su partido para nuclear aquello, y se encontraba con unos socios con los cuales, por favor, pónganse en el lado de enfrente, porque yo no quiero estar con ustedes, ¿no? Entonces, esta española que le dio unas clases a las consortes de Monclovitas sobre cómo hay que comportarse, ¿no? Bueno, tenía toda la razón. O sea, cuando ella decía que si hubiese hecho... Un discurso muy profesional, sí, la verdad. No, a ella cuando pues su marido fue nombrado viceministro, le visitaron funcionarios de distintos departamentos porque era una abogada muy competente, y le dijeron que, claro, que para determinados clientes que ella tenía que informar, y que esto de hacer o pedir favores o pedir fondos públicos, que si ella hubiese hecho, ella dijo literalmente que si hubiese hecho lo que hizo Begoña Gómez, la colgarían en Trafalgar Square. Entonces era una persona que sabía lo que podía hacer y lo que no podía hacer, y recomendó que a la mujer del actual presidente del gobierno no debería haber hecho las cosas que hizo. Bueno, es que la culpa ha sido mía, ¿de acuerdo? Pero volvamos a donde estábamos. Cosme, Escocia, Irlanda del Norte y el Brexit. Bueno, es un... Sé que te encanta. No, que claro, los escoceses quieren volver, o sea, los escoceses quedaron fuera de juego. Es que cuando celebramos estos referéndum llamamos o abrimos la caja de Pandora y salen todos los demonios o los peores demonios, como se demostró en el caso de Escocia. De Irlanda del Norte se habla poco, aunque ahora tiene con el tema de la inmigración y los problemas que han tenido las últimas semanas, pero hay que recordar que la Unión Europea hizo una excepción con el mar de Irlanda para evitar, o sea, para establecer una frontera o no complicar el tema de frontera exterior de la Unión, y aún así, o sea, Irlanda del Norte ha resultado también especialmente perjudicada. Entonces estos referéndums, pues no sabemos, o sea, o vemos que en vez de hablar de independencias o de lo que deberíamos hablar es de interdependencia. Sí, uno de los grandes problemas es que en Inglaterra, o sea, han salido de un mercado y ahora se encuentran con toda una serie de problemas económicos que son de difícil solución. Entonces era el mercado, con todos sus errores, la Unión Europea es un mercado que genera o que ha generado riqueza. Entonces, lo que Inglaterra ha perdido al salir de ese mercado, o sea, me da igual las estadísticas, sean sobre el PIB per cápita, sobre el PIB en general. Si tomamos la base 100 de 2016, puesto que es cuando debemos, a como hacen los estadísticos fiables los datos, es que eso, el ciudadano medio inglés ha perdido entre un 6 y un 8% de su capacidad financiera, de su capacidad de ingresos respecto a lo que tenía hace 10 años. Y eso es una cifra brutal. O sea, un 6 o un 8% de tus ingresos es una cosa que no parece poco, pero es significativa. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una mala decisión y que habrá que corregir con el tiempo. Lo que pasa es que efectivamente hemos abierto la caja de Pandora y nadie sabe cómo volver, a pesar del rechazo de 2 de cada 3 británicos. Claro, la caja de Pandora también significa que hay un conflicto porque Westminster quiere recentralizar, tiene una ley, el UK Internal Market Act, con la que va vetando las cosas que hacen los parlamentos de Escocia y de Irlanda del Norte. Entonces, los nacionalistas yo veo que encuentran una oportunidad, por lo menos para dar un empujón, a lo mejor no lograron muchos objetivos, pero dan un empujón, y Londres se encuentra con un elemento más de tensión, es decir, ¿realmente está en peligro de romper la unidad territorial de Gran Bretaña un escenario como el que ha creado el Brexit? Bueno, yo espero que no. O sea, yo creo que Inglaterra todavía tiene instituciones, pero o sea, a ver, es lo mismo que en el caso catalán. O sea, lo de tensar tanto las cuadernas del barco o de llevar a un punto de ruptura es muy peligroso. O sea, yo creo que lo que se hizo en Escocia, gracias a Dios la situación de Irlanda es distinta,
pero hemos tensionado demasiado las cosas. Mientras el mundo cambia a una velocidad que constantemente repetimos, nos enfrentamos a problemas como los de China, etcétera, esto de estar con nuestro pequeño ombligo mirándonos a que como hay un poco de petróleo en Escocia o como Cataluña era más rica que Madrid, o sea, ese tipo de discusiones mientras está cambiando la industria del automóvil en Europa, que afecta a Pamplona, que afecta a Valladolid, que afecta a Barcelona, etcétera, o sea, estar hablando de estas pequeñas cosas, la gente... pero es que la gente lo que tiene cerca son las pequeñas cosas. Sí, pero claro, la gente quiere solucionar el problema de casa, que yo pago menos impuestos, que yo tengo más beneficios, etcétera, etcétera. O sea, ese egoísmo escocés, catalán, me da igual, y lo que no miran es el gran ángulo, el gran escenario. Entonces, en el País Vasco lo han entendido un poco mejor, y tampoco, pero esto de estar constantemente tirando para mi pequeño territorio en un mundo, o sea, digamos, al que nos enfrentamos fundamentalmente con el tema de China, o sea, lo que necesitamos es una Europa más unida, más coordinada. No hace falta que todos pensemos lo mismo, pero, o sea, Europa tenía capacidad para defender determinados niveles de vida si está más o menos unida o coordinada, al menos. Estas divisiones o estas pequeñas batallas a Inglaterra, yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando te sales de un club más grande, más poderoso, con más capacidad de influencia, y de repente decides que tú juegas en otra liga o que vas a hablar con Estados Unidos. En América Latina, por ejemplo, ha habido mucha discusión durante muchas décadas, tanto las grandes economías, Brasil, Argentina, México, querían negociaciones bilaterales con Estados Unidos, con la Unión Europea, y no querían negociar a través del mediador que era España, y ha sido un error mayúsculo para sus economías. Entonces, es mejor negociar con organismos multilaterales como conjunto, como América Latina, no como Argentina por un lado, Brasil por otro, y eso lo empiezan a entender en América Latina gracias a que con las commodities que están vendiendo a los chinos han generado mucha riqueza, pero hasta que no entiendes que en el mundo tú no puedes ir por libre o no puedes ser un Quijote, aunque sea británico, mientras no entendamos eso en un mundo a la velocidad que está cambiando, yo creo que Inglaterra es un ejemplo palmario del gran error que se supone mirar al ombligo regional o local, como decía el Papa cuando estaba en Barcelona. Mira, precisamente has entrado en el siguiente bloque que teníamos, que era el de geopolítica. Este concepto, José Luis, que pues claro, lo que acaba de decir Cosme es muy curioso. La última cosa que tenía aquí de gobernanza es que están pidiendo salirse de la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio como Trump ha tirado para atrás, pero ellos también están haciéndolo. O sea, están haciéndose aislacionistas, pero a la vez hay un discurso que llaman el de la Global Britain, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotros vamos a seguir siendo... Eso tiene una rememoranza ahí vamos a seguir siendo el imperio. Entonces, en términos de geopolítica, si tú te sitúas fuera de los 27 estados de la UE, ¿qué influencia internacional puedes tener siendo Gran Bretaña? Aún teniendo la historia, teniendo toda esa marca, etcétera, etcétera. Lo que dice Chatham House es que en la nueva posibilidad, y sitios parecidos, vamos a hablar de los think tanks, es que en la nueva posición de Trump, pues Gran Bretaña ya no es un puente, porque era un puente cuando estaba dentro, ¿no? Pero si estás fuera, pues no dejas de ser un país que tiene un PIB comparado con el mundo. Claro, cuando ves los gigantes de China, la India, Estados Unidos, pues se quedan muy descolgados, ¿no? Entonces, este concepto de Global Britain es posible. Hombre, vamos a ver, los sueños de la Commonwealth son sueños del pasado, de trabajo de historiadores, no de periodistas. Ya con eso creo que ya lo... Somos los del presente, sí. Ahí estamos. O casi el futuro. Pero has puesto el dedo en un punto importante. ¿En qué sentido? En el sentido de si el club de los anglosajones puede servir para algo. Yo creo que esa ha sido un poco la ilusión en el que Estados Unidos ha creado. Hay un club expresivo que es que canadienses, australianos, neozelandeses y británicos podemos conformar ese club exclusivo, compartir alta tecnología, compartir información de servicios de inteligencia, un poco, y luego a poco más podemos igual dejar de meter la nariz a los japoneses o así por su economía, un poco, y ya está, ¿no? Y entonces ahí
empezar a hacer. Para la Unión Europea no necesitan más porque ya tienen Polonia, que ahora su crecimiento está sirviendo para ejercer el papel, soy el chico de América dentro del club de la Unión Europea, ¿no? Y Gran Bretaña, por tanto... Eso nunca lo he entendido, pero tú debes de saberlo, porque tú eres el polacólito, ¿no? ¿Cómo se diría? Sí, ya. Polacólogo. El polacólogo. Sí, ya les digo que un inglés es un alemán nacido en una isla, pero ni con esa que les procuran seguir. No los vas a convencer. No, por muchas medallas que te den, que creo que te acaban de dar otra, ¿no? Sí. ¿Sabes, Cosme, que a José Luis le acaban de dar una medalla que es el equivalente a la medalla a la Comunidad de Madrid por uno que es el equivalente a Ayuso? Más o menos. Enhorabuena. Sí, muchísimas gracias. Así. Al final yo creo que el valor de Gran Bretaña queda rememorando el título de una película en que es el brazo sucio de los Estados Unidos para ciertos asuntos internacionales, ¿no? No me gusta que hables así. Y entonces, claro, el MI6, el ejército británico, o sea, uno de los más fuertes de la OTAN, ojo, y así, pues eso sí que hace que, bueno, pues tengan en ciertas áreas una importancia por encima de lo normal y sean el perfecto escudero de los Estados Unidos. Sí, pero Cosme, hablar con Berlín, como dicen ellos, y con París, pues tampoco es posible, ¿no? Porque París y Berlín no pueden hablar de muchas cosas directamente. Bueno, sí se sientan. Se ha muerto hace poco el que fue el jefe del MI6, Alex Younger, que estuvo más años de lo normal en el cargo y sí que hay muchas fotos de... Este era un verso suelto, ¿no? Sí, pero era bueno, él siempre decía que de lo que podía contar no era interesante y lo que no contaba era lo realmente importante. Inglaterra sí ha tenido mucha capacidad de influencia en temas de inteligencia, en el caso de Ucrania, por ejemplo, y sigue teniendo en Oriente Próximo, etcétera, porque es verdad que las universidades inglesas, o sea, Oxford y Cambridge, siguen siendo los principales referentes. Mencionabas tú antes a Chatham House, hay muchos think tanks en Inglaterra, o sea, hay una capacidad académica, intelectual, de inteligencia todavía muy importante en Inglaterra. O sea, Inglaterra, mucha gente hace bromas sobre si no se dio cuenta de que el imperio se había acabado en 1945 y por eso mandaron a Churchill a pintar a las Azores, pero Inglaterra sigue teniendo ciertas capacidades que no tienen otros países europeos y lo sigue haciendo. O sea, en temas, por ejemplo, el tema del radicalismo islámico sí que ayuda con información a Estados Unidos. En el tema de Ucrania, o sea, sí que han entendido, por ejemplo, algunas cosas en el tema de Oriente Próximo. O sea, sí que tienen mejor información. O sea, que... Bueno, porque tienen los Five Eyes, ¿no? Sí, participan en esas instituciones, pero porque son gente fiable y luego porque aportan, o sea, eso, pues hay profesores de universidad, hay periodistas, hay académicos, hay gente muy preparada que sabe hacer análisis y luego pues tienen esa ventaja de poder hablar en inglés que siempre, o sea, en reuniones discretas, pues claro, el que sí puede hablar en inglés pues es un activo, o sea, eso uno, por ejemplo, otra de las cosas que hace el Estado de Israel, pues lo mismo, o sea, tiene una capacidad de influencia porque tienen gente preparada y cuando llegan a los sitios donde se decide, ayudan con el análisis a decidir en su favor. Y los ingleses en ese aspecto sí que, o sea, aunque el imperio se acabó hace muchas décadas, sí que siguen influyendo en muchas decisiones, en muchas cosas en el mundo. En estos temas de seguridad, que vas dando pie a todos los bloques, muchísimas gracias, Cosme. En estos temas de seguridad transatlántica y cooperación policial, sobre todo policial, también hay dos visiones, ¿no? Por una parte, están los que dicen... Bueno, nos hemos desconectado porque, claro, cuando hacen el Brexit se desconectan del sistema y de las bases de datos criminales que tienen los europeos conjuntas. Una que se llama SIS-2 y entonces les desconectan, ¿no? Tampoco entiendo muy bien por qué les desconectan, porque eso podría ser un tema de coordinación de los que hablaban. Podrían seguir conectados y nosotros a ellos. Pero bueno, no sé si es un castigo o es ya que te has puesto muy duro, pues vamos a ser duros todos y esas cosas que ocurrieron cuando salieron de la UE, ¿no? Entonces, por una parte están este tipo de desconexiones, o que también ocurre que se han metido en un laberinto jurídico brutal cada vez que quieren hacer una extradición, porque claro, bueno, no sé si de verdad esto es así, porque dicen, no, es que en Europa rápido la euroorden funciona. Bueno, pues ahí está Puigdemont, ¿no? En Waterloo, o sea que... Pero bueno, lo que antes, cuando funcionaba, era un asunto de semanas, ahora se ha convertido en un asunto de meses, ¿no? Digo, con respecto a las extradiciones. Con respecto a los servicios de inteligencia europeos, pues también están desconectados como de los... Pero la otra visión dice, pero yo para qué quiero los sistemas de
de inteligencia y policiales y criminales europeos. Si tengo los de la OTAN y los de esta Commonwealth, que tengo los de Estados Unidos, dice, pues son mucho mejores. Hasta el punto de que algunos de ellos fardan y dices, oye, mira que nos han desconectado lo suyo, que no vale nada, y ahora lo que deberían de pedir, o sea, deberían de estar preocupados porque están desconectados de lo nuestro. Recuerdo entonces ese dicho que siempre me ha encantado porque sonaba muy británico en el mejor de los sentidos, cuando decía, la prensa inglesa decía lo de niebla en el Calán, el continente aislado, ¿no? Pues es muy parecido a esto, yo creo, ¿no? Entonces, los temas de seguridad que has mencionado, pues, ¿quién pierde y quién gana? Bueno, yo creo que todo lo que sea aportar, o sea, estas redes institucionales, o sea, hay tantísimos organismos, o sea, ahora con el tema del Brexit, o sea, todo el mundo habla del MI5, del MI6, hay otro organismo que es el ¿cómo es? CQHGC. Sí, el cuartel general de no sé qué, no sé cuánto. Sí, que se dedica al análisis precisamente de comunicaciones o interceptación o análisis de lo que interceptan, o sea, esos pues han advertido en determinadas ocasiones, tanto en el tema de Ucrania, por ejemplo, están facilitando muchísimos datos sobre el número de víctimas reales o el número de muertos rusos, etcétera. O sea, tienen información o tienen capacidades que han desarrollado a lo largo de los años. Entonces, que salgan de las instituciones les perjudica a ellos y nos perjudica a nosotros. Pero es verdad que, por ejemplo, en el tema del radicalismo islámico, Inglaterra, como decía Alex Younger, o sea, de hecho ha incrementado, o sea, por razones de seguridad, porque todavía hay problemas, aunque estando el mundo como está nos hemos olvidado del radicalismo islámico, pero es un problema fundamental, sobre todo aquí en Europa. Sí que hay más colaboración con Estados Unidos y con las instituciones europeas. Entonces, cuando hace falta, Inglaterra siempre se ha mostrado dispuesta y además es que aporta. Entonces, es bueno que exista. Lo malo es que, claro, si tú estás saliendo de una serie de instituciones, claro, si no participas en las instituciones, no puedes estar en las instituciones. Entonces, o sea, sí que en temas de seguridad e inteligencia los países anglosajones siempre han sido muy responsables. Entonces, si Inglaterra ha tenido información en estas últimas décadas, la ha seguido usando, o en esta última década también. O sea, han sido gente responsable. No son gente que dice, nosotros no queremos gastar en defensa, como está pasando ahora aquí en España, mientras que países como Polonia o los bálticos son mucho más responsables. Entonces, bueno, Inglaterra no hará, o sea, estas espantadas, nos hemos metido antes con el presidente Sánchez o con el presidente Zapatero, o sea, estas actitudes, eso lo entendían pues gente como Leopoldo Calvo Sotelo o Marcelino Oreja, que fue ministro de Asuntos Exteriores muy relacionado con el CEU, pues eran gente que entendían cómo se trabajan las instituciones europeas, cosa que no parece ocurrir con los últimos presidentes de gobierno españoles, pero eso es una cosa que Inglaterra, con todos los errores de Cameron o con otros problemas, jamás, o sea, los funcionarios que trabajan en estas áreas jamás harían esas cosas. También se han salido del Fondo Europeo de Defensa y eso es un montón de dinero. ¿Cuál es la visión militar de Europa de los británicos? Rusia es mala y se acabó, o sea... José Luis, venga, confío en tu capacidad de síntesis. Bueno, hay aquí dos aspectos principales. Por una parte, la parte del negocio armamentístico y aunque nominalmente muchas sean empresas europeas, en definitiva los fondos de inversión estadounidenses pues están en ellos, porque si quieres que un ejército OTAN sea operativo tiene que tener una uniformidad armamentística, de tecnología, todo el aspecto, y entonces únicamente poder depender exclusivamente de un modelo, el más avanzado. El más avanzado por tecnología siempre va a ser el estadounidense. Así que, bueno, pues el tema de una unidad defensiva europea, pues bueno, pues está un poco lastrada un poco en ese aspecto, porque también hay una ausencia de unidad científica, profesional, de alta tecnología propiamente europea, ¿no? Entonces, en ese ámbito, bueno, pues los británicos también han ido un poco por su cuenta, por su nacionalismo, y han cooperado bastante con Estados Unidos un poco en ese aspecto, ¿no? Pero tienen una de las industrias de armamento, una de las más potentes, y curiosamente eso sí ha significado que ahora que estamos apelando
a una autonomía defensiva, el que no esté Gran Bretaña, curiosamente, hunde más, imposibilita muchísimo más esa autonomía defensiva, ¿no? Porque los militares europeos asignan a Gran Bretaña el rol 4 que llaman, que es el de la gran retaguardia, ¿no? O sea, el de tener los hospitales, la industria de munición en el caso de conflicto bélico, ¿no? O sea, es que en un caso de conflicto bélico en Europa ni Gran Bretaña puede prescindir de nosotros, ni nosotros podemos prescindir de Gran Bretaña. Entonces, si todo esto son, en ciencia acabas de hablar, han renunciado a todos los fondos Horizon europeos, y así en todos los ámbitos. ¿Cuáles son los grandes perdedores del Brexit? Pues parece que hay algunos ganadores. Los pescadores, ¿no? Se quedaron con sus pescas, se incrementaron el 25%. A ver, voy a decir una cosa que a lo mejor es muy políticamente incorrecta, pero aquí los que han ganado son los pescadores y los nigerianos, y los que han perdido son los agricultores y los obreros más periféricos. Bueno, en cierta medida sí, pero, o sea, a ver, cuando miramos mucho, o sea, el tema de los agricultores... 20.000 empresas sin exportar. Sí, o sea, de hecho, porque además hay un tema, el tema de las granjas, las herencias, o sea, no solo son los impuestos o los aranceles directos, sino que hay otras cosas que les están afectando, pero son medidas que han tomado los laboristas. Es que en cada segmento, en cada sector, o sea, no solo es contar el cambio de aranceles, sino otras políticas fiscales que se han dado en Inglaterra en la última década. Inglaterra, en contra de lo que la gente, o sea, nos fijamos mucho en los bienes. O sea, la Unión Europea era un mercado común de bienes y servicios. Y en servicios Inglaterra era muy potente. O sea, en el tema financiero, en el tema de consultoría, en el tema audiovisual, ya que estamos en una facultad, o sea, solo por detrás de Estados Unidos. Y ahí también, que es en donde menos han bajado, digamos, de media un 4%. O sea, Inglaterra sigue siendo, o Londres sigue siendo un centro financiero mucho más potente que Frankfurt, pero es que nos estamos olvidando del tema de Hong Kong y de Shanghái, o sea, o los otros mercados, otras ciudades en China, o sea, que están creciendo o que están financiando o que están intentando competir contra Estados Unidos. Entonces, o sea, sigue siendo muy fuerte Nueva York y Londres en temas financieros, en temas de seguros, en temas de, o sea, ahora con la guerra en Oriente Próximo, el tema de las aseguradoras, o sea, son servicios que Inglaterra todavía controla. Sí, y esos han crecido. Bueno, pero la cifra final es un 4% menos según un modelo que no aceptan la corriente alternativa, ¿no? Dicen, sí, usted me está haciendo aquí un modelo, pero este modelo está trucado, ¿no? Bueno, decía George Bernard Shaw, el escritor, decía que la estadística es esa ciencia que dirá que si su vecino tiene 2 coches y usted no tiene ninguno, dirá que tenemos uno cada uno. Entonces, yo lo he leído con pollos que come la gente. Las estadísticas las podemos interpretar de muchas formas, pero sí que es verdad que en métricas muy genéricas el mercado, incluso de servicios, repito, financiero, de consultoría ha menguado un poco o no ha crecido tanto, porque depende de en qué año cojamos o establezcamos como base 100, pues se puede sacar un número u otro, pero en conjunto, o los defensores del Brexit están diciendo que la economía ha crecido más o menos como otros países europeos. Esto es como con España, que están diciendo que crecemos más que la media, pero se les olvida que menguamos o encogimos mucho más que la media. Entonces, todo depende de dónde establezcamos el punto cero y cómo sumemos las peras con las manzanas pero yo creo que el resultado de conjunto del Brexit ha sido negativo para la economía. ¿Y qué pasa con la inmigración, José Luis? Porque, claro, esto fue un tema muy importante. Ellos querían su soberanía con respecto a sus fronteras, porque, como tú decías, no todo es un intercambio de bienes con Europa. También está la libre circulación de personas, trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que ha pasado ahí, bueno, cuéntanoslo, porque yo cuando lo he visto me ha parecido sorprendente. Pues curiosamente uno de los puntos principales era que creían que la pertenencia a la Unión Europea era una puerta abierta a la llegada de una inmigración masiva. Ellos querían controlarlo por el alto nivel que tenían, y precisamente ahora que tenían una soberanía, no solo no lo han controlado, sino que incluso en muchos casos se les ha incrementado de una manera además muy visible, ¿no? Porque no solo ya es pues la llegada y esencialmente el poder reponer sectores especializados, como puede ser, bueno, pues uno de los que más nos afecta pues por la fuga de personal español, que puede ser el sanitario,
sanitario, que es muy agradecido por la alta cualificación que tienen nuestros sanitarios, sino que pues han ido reponiendo muchos de esos sectores, trayendo precisamente esta gente de fuera, y luego se ha visualizado muchísimo, además, a nivel un poco de los propios poderes locales, ¿no? A través de los alcaldes, primeros ministros, etcétera, que incluso en Escocia el anterior al actual líder nacionalista escocés pues era Humza Yousaf, ¿no? Que era un pakistaní musulmán, ¿no? El primero que conseguía llegar a ser primer ministro del gobierno regional escocés, precisamente por el lado nacionalista escocés, ¿no? Entonces esa visualización, esa potenciación y esa necesidad al final de adquirir mano de obra especializada, pues no solo no ha sido filtrada, sino que se ha ampliado pues de la misma forma, ¿no? Y ahora uno de los planteamientos más graves que tienen de enfrentamiento precisamente en la calle viene con una mayor radicalidad de un soberanismo que se considera traicionado por las élites tradicionales, que las ven que están exclusivamente al servicio, pues de lo que podríamos denominar pues esa economía global que solo mira intereses, ¿no? Pero ha sido el propio Brexit el que ha provocado cosas de estas, porque claro, por no aceptar la libre circulación de ciudadanos de cualquier tipo europeos, al final las cosechas no se recogían. Entonces han tenido que tirar de inmigración africana, o sea, extracomunitaria, africana y asiática, ¿no? Esto es una paradoja, ¿no? Es decir, y además yo creo que ilustra mucho el Brexit. Voy a buscar una solución, o sea, me salgo de un problema y ya no tengo problema. No, claro que le tienes y ahora le tendrás que buscar otras soluciones. Bueno, lo que decían los planificadores urbanos, ¿no? Esa frase del wicked problems o los problemas retorcidos, o sea, que tú arreglas una parte de un problema y revienta por otro lado y te crea un problema infinitamente mayor del que estabas intentando solucionar. O sea, los gráficos son demoledores de los últimos 10 años. O sea, antes del Brexit había bastante, inmigración europea, gente que trabajaba en la City, gente que añadía valor, y ahora el número de extracomunitarios de África o Asia ha crecido, o sea, año por año se ven los gráficos que ha menguado muchísimo el inmigrante europeo frente a otras partes del mundo. Entonces, o sea, eso, pues luego cuando de repente vemos arder Belfast y la gente dice ¿qué está pasando aquí? Pues eso provoca ciertas reacciones en determinados barrios, porque no hay más que, o sea, cualquier persona que viaje hoy en día no digo a Leicester, que es la 10ª ciudad que tiene mayoría musulmana, o la 10ª ciudad de Inglaterra, que está en la periferia de Londres, pero a Manchester, a cualquier otra ciudad, hay veces que es muy significativo el tipo de inmigración que está llegando a esas ciudades y que precisamente los que sí votaron por el Brexit, o sea, están alarmados porque ven que en vez de solucionarse ese problema, lo que ha hecho es multiplicarse. Claro. Ya para terminar, creo que hemos dado un buen repaso, pero ya para terminar os pido una prognosis, una previsión de cuál va a ser la situación de Gran Bretaña con respecto a Europa, si vamos a tener reinicios, si podríamos tener reentradas, si vamos a tener negociaciones en qué ámbito. Sé que es os pido una previsión rayana en la profecía. José Luis. Pues hombre, con los éxitos electorales que parece que está llevando otra vez un renacido Farage, pues parece un poco difícil. Otra cuestión es que únicamente lo puede hacer igual en una coalición con unos conservadores menguantes, y ese conservadurismo se intentaría de algún modo mantener una cierta espita o apertura un poco hacia el mundo europeo. No sé yo el nivel de pragmatismo que pueda tener Farage, entonces ya está un poco castigado. Y lo que le ha salido a la derecha. Ahí está, y entonces pues no sé yo si el nuevo gobierno conservador unionista, un poco entre Farage y conservadores, que serían los que podrían tener una mayoría parlamentaria,
pues pueden iniciar unos contactos un poco hacia la Unión Europea si la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea empiezan a tener, bueno, pues una mayor tendencia hacia el centro derecha, y entonces Trump puede pedirles que, bueno, sacrificaros hacia Europa porque hay que potenciar un poco ese ala. Sería una posibilidad. Bueno, Cosme, en fin. Dependiendo de lo que haga Farage o de cómo suba, pero el problema, o sea, digamos que el actual gobierno laborista, las élites del Partido Conservador entienden que hay que, digamos, desvincularse suavemente del Brexit. Las élites lo han entendido, el problema es cómo ejecutarlo. Yo no veo una vuelta antes de 10 años, o sea, en el corto plazo no hay... O sea, hay un entendimiento entre las élites que no se refleja en la opinión pública de que esto ha sido un desastre. Entonces el problema es cómo corregirlo. O sea, el agotamiento social o institucional o de las élites que han tenido que negociar en Bruselas, las dificultades, los problemas que ha generado entre la población en general o las quejas, todo eso, o sea, está el panorama muy turbio como en Estados Unidos. Entonces... trabajar políticamente en ese escenario ahora mismo, o sea, todo el mundo entiende que hay que corregirlo, pero nadie se atreve a decir cómo, con lo cual en los próximos 5 años no veremos cambios significativos, aunque sería necesario acelerar el proceso de vuelta. Pues muy bien, cuánto aprendo con vosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Ángela Taltabul, que ha estado aquí en la realización, el sonido y todas esas cosas de las que nosotros no entendemos nada. Nos vemos en la próxima. Muy bien.